Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde, lamentablemente, nuestra compañera Andrea Trujillo no puede estar con nosotros, pero nos acompaña nuevamente desde Miami Agustín Acosta. Agustín, buenas tardes y bienvenido nuevamente a En la Iglesia. Es un gran honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien. Agustín, en el programa pasado hablamos un poquito y nos hablaste de los mensajes de la Santísima Virgen María acerca de todo lo que debemos hacer y tenemos que estar preparados para la parucía, para la venida del Señor. Y vemos que en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay apariciones, ¿verdad? Así podemos ver en Génesis, por ejemplo, cómo la Santísima Trinidad se aparece a Abraham y a Lot como tres ángeles que los visitan, y infinidades de apariciones en el Antiguo Testamento, que sería muy largo nombrarlas todas, pero solo para tener un ejemplo. Y en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, que en la transfiguración del Señor, donde Él invita a sus tres discípulos predilectos, pues aparecen en gloria Moisés y Elías. Esto podemos dejarlo sentado para que entendamos que el Señor se manifiesta de la manera que Él quiera. Luego vemos en los últimos tiempos una reiterada insistencia de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, de aparecerse y traer mensajes de amor, de inspiración, y para que nosotros logremos hacer lo que el Señor ha querido siempre, que hagamos una conversión y volvamos a Él. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este importante fenómeno que se da en la Iglesia Católica? Porque no tengo noticias que en ninguna otra iglesia esto ocurra. Bueno, yo creo que tenemos que ir primero a las Sagradas Escrituras. Y hay dos pilares fundamentales de nuestra fe judeocristiana. Primeramente, Dios no hace nada sin avisar primero al hombre. Y de hecho lo deja muy claro así, con esas palabras. No es una cuestión interpretativa, es una cuestión literal. El profeta Amós, creo que en el capítulo 3 de su libro, dice: Dios no hace nada sin avisar primero al hombre. Dios no hace nada sin primero decirle al hombre lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que el hombre se prepare. Y lo vemos en diferentes momentos de la época anterior a Cristo. Por ejemplo, cuando venía el diluvio, Dios le avisó a Noé de lo que iba a ocurrir, con dos fines: para que Noé se preparara, construyera el arca, pudiera salvarse él, salvar a su familia, salvar a todo el que quisiera entrar al arca y los animales, pero para que también Noé se convirtiera en una especie de profeta de su época y advirtiera de lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. Lo mismo ocurrió cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. No fue una cosa repentina, se les dieron avisos, los señores que vivían ahí no los acataron. En otra ciudad cercana, en Nínive, la gente fue más sensata, prestaron atención, repararon, se convirtieron, y la ciudad de Nínive fue preservada del castigo que se le iba a aplicar. Ahí vemos. Entonces, hay otro pilar fundamental, y es que Dios no se impone. Dios tiene total autoridad para tomarnos a nosotros por el cuello o por las orejas
y llevarnos a donde Él quiera. Pero no lo hace de esa manera porque de lo contrario estaría atentando contra uno de sus más preciados regalos, que es el libre albedrío. Entonces nos invita a una conversión, nos invita a una rectificación, pero no nos lleva, como haría un dictador, a patadas por el trasero. Ejemplo clave, a la Virgen María le piden permiso para que ella se convierta en la madre del Hijo de Dios. El ángel no le dijo, tú vas a hacer. El ángel le dijo, ¿tú estás dispuesta a hacerlo? Y la Virgen, en un acto de libre albedrío y de voluntad propia, dice, hágase en mí según tu palabra. Ahí tenemos dos ejemplos claros, muy sólidos, de que Dios primero avisa y Dios tampoco se impone. Uno de los aspectos para mí siempre más controvertibles, más imposibles de aceptar por lógica, era ese pasaje del Evangelio que dice, al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y todos los intérpretes bíblicos, tanto evangélicos como católicos, siempre habían explicado que al final habría una sola iglesia y toda la humanidad estaría dentro de esa iglesia siguiendo fielmente a nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros, con fines humanos, convertir a un ateo empedernido? No importa la lógica que uno utilice. Yo he utilizado mucha lógica con algunos ateos y he fracasado. ¿Cómo podemos convertir a un judío de que la verdadera religión es la católica y que Jesús es el Mesías que ya vino? Imposible. ¿Cómo podemos convertir con palabras y con imágenes y con datos a un musulmán empedernido, de esos musulmanes que son capaces de arrancarle la cabeza a alguien en nombre de Mahoma, o a un budista? ¿Cómo podemos convertir inclusive a los más cercanos a nosotros, que son nuestros hermanos separados, los evangélicos, los protestantes? Cuando yo dirigía una emisora de radio acá en Miami, yo tenía un programa matutino de 6 de la mañana a 11. Y por la madrugada había un pastor que había comprado un bloque de 3 horas, pagado por su iglesia, de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Pues una noche, yo estoy durmiendo, yo me acostaba sobre las 10 de la noche porque me tenía que levantar a las 5 de la mañana, suena el teléfono, y me llama un amigo y me dice, ¿tú estás escuchando la radio? No, evidentemente no, estoy durmiendo, escucha la radio. Y cuando enciendo la radio, mi propia radio, o sea, no era mía, yo era el gerente. Aquel hombre, aquel pastor evangélico, estaba en una andanada furibunda contra la Virgen María. Lo menos que dijo es que la Virgen María era una prostituta. Evidentemente ese fue su último día. Su último día. Yo llamé a la radio. Afortunadamente en esa época todavía no existían los robots que son los que hoy operan la madrugada. Hoy es una computadora robótica y no hay nada que hacer. Habría que ir a la radio para reprogramarla. En ese momento había un señor sentado frente a los controles. Lo llamé, le dije, córtale el micrófono, agarra una cinta de cualquier cosa pregrabada, ponla ahí, dile que mañana me venga a ver que el programa está cancelado. Y lo saqué del aire y lo boté de la radio a caja destemplada. Eso no quiere decir que todos los evangélicos piensen de esa forma, pero hay algunos. Claro, sí. ¿Cómo podemos convertir a esa gente al hecho de que María es la mujer profetizada en el Génesis de que le va a aplastar la cabeza al demonio? Eso es imposible. Ya tenemos internet, tenemos televisión y radio en el planeta entero y no hemos convertido ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los ateos, ni a nadie. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo va a ocurrir eso? Y hasta un día que empecé a investigar y me tropecé con las apariciones de Garabandal. Garabandal es una pequeña aldeíta, no ha crecido mucho desde esa época para acá, localizada en la región de Asturias, en el norte de España. Y ahí, de 1961 a 1965, la Virgen se le apareció a 4 niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. Niñas que tenían entre 10 y 11 años de edad. Habían algunas con 10, otras con 11. Se produjeron más de 2.000 apariciones en esos 4 años. Algunas fueron testimoniadas por muchos sacerdotes. Se hicieron milagros espectaculares, por ejemplo, y esto se filmó con una cámara de 8 milímetros en blanco y negro. Conchita sacó la lengua. El ángel vino y le depositó una hostia que había sacado desde un sagrario de una iglesia, una hostia consagrada. Y mucha gente vio el milagro. Bueno, ahí se habla por primera vez, por lo menos para mí, en lo que es la escatología moderna, de cómo va a producirse esa conversión y no va a ser impuesta.
va a ser por un acto supremo de misericordia y luego todos tendremos la oportunidad de escoger entre un bando y el otro. Y es lo que se llama el gran aviso. Después del aviso, para reiterar el aviso, vendrá un gran milagro dentro de los próximos 12 meses a la ocurrencia del aviso. Y luego, cierto tiempo después, tal vez 3 o 4 años, si no hay un cambio completo, radical en la humanidad, vendrá lo que se llama el gran castigo, que otros místicos han descrito como los 3 días de tiniebla o los 3 días de oscuridad. En ese acto del gran aviso, una luz sobrenatural vendrá del cielo, iluminará las conciencias de todos los habitantes del planeta. Si en ese momento hay 7.848.328, todo el mundo va a recibir esa iluminación de conciencia. Y en un periodo de unos 15 minutos, que es lo que los videntes y los místicos han dicho que durará este efecto, todos tendremos una revelación de nuestra alma, de nuestros pecados, de nuestra vida completa. La vida completa pasará como en una película de alta definición rápida por delante de nuestra conciencia, de nuestra mente. Y ahí veremos todas nuestras acciones, inclusive acciones y pecados de nuestra adolescencia, de nuestra época joven, que ya hemos olvidado. Y al final tendremos entonces que escoger si queremos hacer una conversión, que tendrá que ser mediante una confesión general de nuestra vida ante un sacerdote, o si nos vamos a enquistar todavía más en el pecado y nos vamos a alejar aún más de Dios. Y ese es el pasaje bíblico que habla de la separación del trigo y de la cizaña. Este es un acto supremo de misericordia y Jesucristo se lo dice a Faustina Kowalska, la monjita polaca por allá por 1930. Le dice: antes de venir como justo juez, vendré como rey de la misericordia. Iluminaré las conciencias de las personas para que todo el mundo tenga que decidir por su propio albedrío si escoger entre mi camino o el camino del enemigo. Ahí todos vendrán a la iglesia, que es la única verdadera fundada por Jesús, que es la iglesia católica. Habrán millones de conversiones. Los sacerdotes tendrán que estar 18 y 20 horas confesando largas filas, porque va a haber una tremenda sed de arrepentimiento y de conversión, pero también habrán millones de personas que no aceptarán esto y se enquistarán más en el pecado, y a partir de eso vendrá el gran proceso de persecución de los cristianos, y al final, 3 o 4 años después, si no hay una rectificación masiva de la humanidad, pues entonces vendrá el castigo final, que es el juicio de las naciones. Ahora, Agustín, para muchos, este tipo de profecías no tienen ningún valor. Inclusive dentro de la misma iglesia lo podemos ver. Podemos ver claramente cómo el fenómeno Garabandal fue negado y no reconocido por las autoridades eclesiales. Pero algunos místicos dentro de la iglesia, como por ejemplo el padre Pío de Pietrelcina, reconoció en el momento, inclusive dejó instrucciones que el manto que cubriera su rostro fuese entregado a Conchita, como prueba de su reconocimiento a que los mensajes recibidos por las niñas son mensajes auténticos de la Santísima Virgen. La otra santa muy de nuestros días, que es la Madre Teresa de Calcuta, también reconoce que los mensajes de las niñas son auténticos y provienen de la Virgen. Ahora, ¿cómo podemos explicar que inclusive las autoridades eclesiales hayan negado la veracidad y autenticidad de estos mensajes? Bueno, lo podemos explicar bien con palabras humanas o con la propia palabra de Cristo, palabra de Dios, ¿no? Vamos primero con las palabras humanas. Yo siempre, cuando investigo algunas de estas personas que dicen tener mensajes, me circunscribo a lo que San Pablo recomendó. San Pablo dice: no desprecien las profecías. No desprecien las profecías, porque hay profecías y profecías. Hay profecías que son auténticas y hay profecías que son dadas por farsantes y por mitómanos. Entonces, San Pablo nos da la clave para determinar si una profecía es auténtica o no. Por sus frutos los reconoceréis, porque un árbol que no da frutos
Por ejemplo, un laurel que no da frutos no puede dar un melón, ni una pera, ni una manzana, ni un mango. Por sus frutos los reconoceréis. En el caso particular de Garabandal, hubo una fenomenología innegable. Las 4 niñas, en diferentes momentos, por separado y en diferentes momentos juntas, levitaron. Levitaron cuando estaban en éxtasis viendo a la Virgen. Yo no conozco de nadie, ni budistas, ni judíos, ni protestantes, ni musulmanes, que en los últimos 100 o 200 años hayan levitado mientras están orando. No conozco a ninguno. Segundo, con 10 o 12 sacerdotes presentes, Conchita saca la lengua en plena luz del día, un señor con una cámara filmando, y de pronto en la lengua, ante los ojos de todos los espectadores, aparece una hostia. Y Conchita consume la hostia y ella explica después que el arcángel San Miguel fue y buscó una hostia porque el arcángel no puede consagrar. Los ángeles no tienen esa capacidad, solamente es sacerdotal ese poder. El ángel fue al sagrario de la iglesia, sustrajo una hostia, se la llevó y se la dio para que todo el mundo lo viera. Entonces tenemos esta fenomenología que nos da un pie de que esto es auténtico. Tienes lo del Padre Pío, que le puso casi que el sello de imprimatur. Y luego las conversiones. Garabandal ha sido un foco de conversiones de millones de personas que han ido allí y han tenido un efecto profundo de conversión. En Conyers, al sur de Atlanta, hubo unas apariciones de la Virgen en los años 90. Yo fui 4 veces. En uno de mis viajes, un rosario que me había regalado un sacerdote europeo que vivía en ese momento en Costa Rica y cuyos metales, entre una cuentecita y otra cuentecita, la cadenita de metal era plateada y en cuestión de 5 o 10 minutos se transmutó en dorada, no en oro. Yo no digo que es oro porque nunca lo llevé a probar a una joyería, pero cambió de plateado a dorado en mis propias manos. Aparte de eso, en un segundo visita o tercera visita que yo hice, tan pronto yo pisé el terreno de las apariciones, yo caí como en una especie de, no trance, pero sí de un profundo dolor y estuve llorando cerca de 15 minutos sin saber por qué. Sin saber por qué. Yo no tenía absolutamente ningún problema familiar, ni de salud, ni de trabajo, ni de dinero, de nada. Yo vivía una vida sumamente cómoda en ese momento, feliz, completo, pleno. Y sin embargo caí ahí y fue como un peso extraordinario que me aplastó durante casi 20 minutos. Yo no paré de llorar y de pronto se me quitó aquello y salí y como ahora. Ese tipo de fenomenología en Conyers la había en muchas personas, ahí hubo curaciones. O sea, por los frutos reconocemos cuando algo es auténtico y cuando algo es falso. Entonces vamos a la palabra. La palabra de Dios nos dice que hacia el fin de los tiempos, y aquí hago un paréntesis enormemente relevante y grande, no es el fin del mundo. El fin de los tiempos es el fin de la era del pecado. Nosotros llevamos 2000 años cacareando un pedazo de una oración que es la única oración que Jesús nos enseñó. La cacareamos y no pensamos qué quiere decir. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí tenemos que ir a Génesis. Dios crea el mundo, los árboles, las aguas, la naturaleza, los animales, y los crea con una perfección tal donde no hay absolutamente ni un átomo, ni una molécula de desequilibrio, de corrupción, de muerte. Es el paraíso terrenal, y en ese momento el reino terrenal y el reino espiritual donde vive Dios eran idénticos en ese sentido. Pero viene la rebelión angélica, el pecado entra, llega la corrupción, llega la muerte. Y empieza la degradación de toda la naturaleza, de todo el orden natural. Las mujeres entonces tienen dolores, los hombres tienen que trabajar y pasar vicisitudes, los árboles ya no van a ser tan ricos como antes. Entonces, Jesús viene a la tierra precisamente para restaurar todo ese orden, pasa por todo el Calvario, resucita, se deja él mismo en las especies del pan y el vino como una especie de antídoto para el mal que se había inoculado cuando la rebelión angélica entró a través de Adán y Eva. Y nos explica que hacia el final de los tiempos, o
sea, ese pedazo del Padre Nuestro que los apóstoles le piden, enséñanos cómo orarle al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo. Ya Jesús nos dice, bueno, el Padre está en el cielo, eso lo podemos aceptar. Santificado sea tu nombre, o sea, que estamos honrando la gloria de Dios con una santificación hacia el Padre. Venga a nosotros tu reino. No dice, llévanos a vivir a tu reino. No, venga a nosotros tu reino. El reino de ahí arriba, de la perfección, del amor, de la pureza, de la maravilla, tráelo aquí abajo de nuevo, porque lo teníamos y lo echamos a perder. Y hágase tu voluntad en la tierra, aquí, como en el cielo. Y esto es lo que dentro de la escatología moderna Jesús le revela a Luisa Picarreta, una señora italiana que vivió de finales de los 1800 a los 1900, lo que es la doctrina de la divina voluntad. Cuando el hombre viva absolutamente en concordancia con la divina voluntad y se entregue en un abandono total a los designios de Jesús, estaremos viviendo el reino de la divina voluntad. Pero aquí abajo en la tierra, no hay arriba en el cielo. Allá lo viven todos los que llegan allá arriba. No, aquí abajo, como Adán y Eva debían haber continuado viviéndolo si no hubieran entrado en el pecado. Entonces, la palabra nos dice que antes de que llegue ese momento, ese final de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino es el fin de la era del pecado, habrá una gran apostasía. Dentro de la iglesia, dentro del clero, habrán obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. Jesús lo dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer fuego. Y en una familia habrá una madre contra las hijas contra la madre, el padre contra los hijos contra el padre. Habrá discordia por causa de mi nombre. Entonces, esa gran apostasía ya está. El Papa acaba dice el Señor, y ojalá que estuviera ardiendo, que sí, ya señor. estuviera ardiendo. Sí, señor. El Papa acaba de hacer un pronunciamiento ahora que ha revolucionado, ha creado un escozor y una efervescencia extraordinaria dentro de la iglesia. Pero además no es lo único. El Papa dijo hace poco en una homilía en la iglesia de Santa Marta en Roma que Jesús se hizo serpiente y diablo, y esto causó una onda expansiva por toda la comunidad católica mundial. El Papa carga un crucifijo que le regaló Evo Morales, que tiene la hoz y el martillo. La hoz y el martillo representan el comunismo internacional, que ha dejado un saldo de más de 100 millones de muertos y decenas de millones de personas en las cárceles y en el exilio en los últimos 120 años. Entonces son cosas que están causando una apostasía extraordinaria. Aquí vemos ya sectores de la iglesia americana que están ahora condenando al candidato demócrata porque es pro aborto, y otros sectores de la iglesia americana que lo aplauden y lo empujan para que lo elijan, porque dicen que es la gran maravilla que viene a resolver todos nuestros problemas. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes. Hay apariciones marianas que han sido reconocidas por el obispo local y por la propia iglesia, que ahora están siendo condenadas por un grupo de obispos y sacerdotes, y otros las defienden a capa y espada. Leamos lo que ha dicho el cardenal Burke, que fue un antiguo director del Santo Oficio, el arzobispo Schneider, Atanasio Schneider, el arzobispo Carlo María Vígano. Hay varios cardenales y obispos que han hecho unos pronunciamientos extraordinarios. Cardenal Cafarra, que pasó a mejor vida. Exactamente, que fue uno de los que recibió... De los cuatro de las dudas. Cuando plantearon la duda cuando la encíclica de Amor y Leticia, exactamente. Entonces, que por cierto nunca ha sido respondida, lo cual es una obligación del Papa. La respondieron indirectamente, sí, pero no fue asumida la respuesta como debió hacerse. Entonces, estamos viviendo esos días de apostasía, estamos en la infancia de la apostasía. Si la apostasía fuera la vida de un ser humano entre el momento en que nace y cuando muere a los 90, 95 años, estamos ahora en el proceso de infancia y adolescencia de la apostasía. La apostasía se va a hacer más generalizada, más profunda, más aguda. Nosotros, como tú, Rafael, como todos los que ven este programa y yo, vamos a ser perseguidos, vamos a ser humillados, vamos a ser descalificados, vamos a ser ridiculizados. Pero bendito cuando llegue eso, porque estaremos trabajando, sabremos como señal de que vamos a estar trabajando en colaboración como soldados del Padre, en colaboración de Jesús en el plan salvífico. Lo importante es pedir siempre en todo momento la fuerza a los ángeles, la fuerza al Espíritu, para no apostatar
por mucho que sea la presión en contra nuestra, sea presión sociopolítica, presión económica o inclusive presión física con arresto, con encarcelamiento, porque se lo hicieron a los primeros cristianos en las catacumbas y muchos fueron llevados al circo romano. Algunos de nosotros vamos a ser martirizados de diferentes formas. En este sentido, Agustín, yo quiero compartir con nuestros oyentes y todo aquel que en algún momento pueda ver este programa un ejercicio que yo hago en ese sentido de pedir la asistencia de los ángeles y sobre todo el poder divino del Señor Jesús y su Santísima Madre. En cada Eucaristía en la que yo participo, al momento de la elevación del cuerpo de Cristo y al momento de la elevación de la sangre de Cristo, yo le pido al Señor, Señor, nunca permitas que me separe de ti y que nunca te niegue. Qué bonito, maravilloso, maravilloso. No hay porque nada. Definitivamente creo que todos vamos a estar probados en ese fuego. Sí. Bueno, porque la propia palabra lo dice, Jesús lo dice, el discípulo no puede ser mejor que el maestro. ¿Quién es el maestro? Él es el maestro. Entonces, si él fue llevado a la traición de Judas, al arresto de los soldados romanos, al ridículo y al juicio del Sanedrín, al interrogatorio de Pilatos, a la flagelación en el patio, a cargar la cruz, a la crucifixión, 3 horas colgado. Y yo he conversado con médicos forenses católicos que han hecho un análisis patológico y un análisis fisiológico de lo que representa para una persona estar colgada, crucificada de las manos y de los pies. Colapsan las costillas y el esternón, comprimen los pulmones, hay un estado de asfixia, además del dolor brutal de tener traspasado tus extremidades. Luego viene la lanza, luego la corona de espinas, se la habían puesto antes. Expira. Todo eso al cuerpo de Cristo, que es Dios encarnado. Si el cuerpo de Cristo tuvo que atravesar por toda esa pasión que comienza en la noche del Jueves Santo y termina cuando muere en la cruz, ¿cómo es posible pensar que nosotros vamos a atravesar por todo este proceso para que Cristo regrese sin perder nuestras vacaciones en Punta Cana, sin perder nuestra piscina llena de muebles bonitos alrededor de la terraza, y nuestra cuenta bancaria jugosa, y nuestro estatus social, y todas las maravillas, y las joyas, y las carteras, y los perfumes, y las corbatas? No, señores, el cuerpo místico que es la Iglesia Universal va a atravesar por un proceso tan traumático como el del cuerpo físico atravesó. Y nos lo dice Cristo cuando sale del templo con los apóstoles, y los apóstoles le preguntan, dinos sobre lo que tú estabas explicando allá adentro en la prédica, ¿cuándo ocurrirán esas señales? ¿Cuándo ocurrirá eso? Y entonces Cristo le dice, la luna se oscurecerá, el sol dejará de dar su luz, las estrellas caerán de los cielos, o sea, habrán meteoritos que impactarán la tierra, ¿okay? Y le describe una serie de cosas y también le da una clave de tiempo. Vean este muro y estas paredes, no quedará aquí piedra sobre piedra. Eso fue en el año 32, 33, 34 de nuestra era. En el año 70, los romanos destruyeron el templo y los judíos fueron dispersos por todas las generaciones, tal como él lo había profetizado. Él dijo textualmente, y los judíos serán dispersos por todas las generaciones, por todo el mundo, hasta que termine el tiempo de los gentiles. Y entonces no pasará una generación antes que esto ocurra. Israel regresa, o sea, los judíos regresan nuevamente a tener una nación en 1948, en mayo de 1948, cuando por decreto de Naciones Unidas se adjudica un pedazo de terreno de Tierra Santa y se crea el Estado de Israel, 1948. Pero la Biblia nos dice, en uno de los antiguos libros del Antiguo Testamento, que una generación tiene como mínimo 70 años y como máximo 80. O sea, tenemos ahí un parámetro de 10 años entre una generación y el más joven de una generación y el más viejito de una generación, de 70 a 80 años. Entonces, si sumamos 70 años al año 48, nos da 2018. Ya eso pasó hace un par de años, pues, 2018. Si sumamos 80 años a 1948, nos da 2028, o sea, dentro de 8 años. En ese periodo de tiempo, los exégetas están opinando de que se van a producir estas cosas. Va a ocurrir el gran aviso de Garabandal, el gran milagro profetizado por la Virgen,
en los lugares de apariciones. En Medjugorje va a haber una señal extraordinariamente sobrenatural que quedará ahí a perpetuidad. En Garabandal, en Guadalupe, esto lo ha dicho la propia Virgen María. Una señal para reafirmar que el gran aviso fue un efecto de Dios, ¿no? Porque luego vendrán algunos enemigos que dirán que no, es una cosa, una sugestión psicológica, la gente cayó en una especie de histeria colectiva. No. Y luego vendrá el proceso de persecución que durará unos 3 años y medio. Pasaremos por todo tipo de calamidades y todo tipo de persecuciones y todo tipo de situaciones terribles, y luego viene ya el final, se desencadena todo el gran juicio de las naciones. Y Jesucristo y la Virgen le han dicho a algunos sacerdotes, por ejemplo al padre Pío de Pietrelcina, al sacerdote Octavio Michelini, durante los años 70, 80 y 90, que lo que viene después es una nueva creación. Una nueva creación. Yo a veces cierro un poco los ojos y trato de imaginar cómo va a ser esto. Una creación, por ejemplo, se nos ha dicho literalmente, las plagas desaparecen. No solamente la plaga para un cultivo, el coronavirus y todas estas plagas humanas. El odio de un ser humano hacia otro, este odio que vemos ahora en gente que sale a quemar una propiedad en medio de estos disturbios raciales, eso desaparece, porque ese odio es una incidencia de los ángeles caídos, de los demonios, de los diablos que viven dentro de nuestro mundo y están aquí y están tomando personas que son muy vulnerables a esa manipulación y los convierten en marionetas, en títeres de esos demonios. Entonces todo, porque las fuerzas de la oscuridad van a ser desterradas de nuestro plano terrenal, van a ser quitadas de aquí, llevadas al infierno, no van a salir más de ahí. Entonces la naturaleza va a estar limpia, va a estar pura. Imaginemos ahora que estamos en un cuarto, nuestra alcoba, donde hay 30 cucarachas, 60 mosquitos picándonos, avispas y un montón de otros insectos, y estamos completamente bajo asedio en todo momento. Nos pican por un lado, nos pican por el otro. Bueno, llega un señor con una red y recoge todos esos insectos, los quita de ahí, y de pronto vamos a estar nosotros en un estado muy contentos, muy felices, porque ya no vamos a estar picados y asediados por todos esos insectos. Esto mismo es lo que está ocurriendo con los demonios, los espíritus. Cuando esos sean desterrados de nuestro plano, además de todo lo que viene, es una infusión del Espíritu Santo. Por eso la Virgen y Jesús le llaman un segundo Pentecostés. El Espíritu Santo va a trastornar todo lo desordenado y lo va a reordenar, incluyendo nuestro código genético. Vamos a vivir sin enfermedades, vamos a vivir en plena felicidad, tal como era o como fue ideado para el paraíso y se estropeó por el pecado original. Yo tengo una frase para describir eso y el Señor Jesús la reitera. El plan original, como el Señor dice, en el principio no era así. Entonces, Agustín, estas cosas para mucha gente les da como temor, miedo de enfrentarlas. Pero definitivamente la historia de la salvación tiene mensajes del Señor que muy bien lo tomó como eslogan el Papa San Juan Pablo II, y es el no tengan miedo. Y la Santísima Virgen también lo dice, y el Arcángel San Miguel también lo dice a las niñas ¿cómo se llama? Tanto en Garabandal como en Fátima. No tengan miedo. ¿Qué mensaje positivo puedes darle a esas personas que sienten temor y miedo profundo al oír hablar de estas cosas? Mira, voy a una experiencia personal. Fue cuando mi esposa estaba embarazada esperando la llegada de nuestro primer hijo. Yo tengo con Rosa 2 niños, uno de 11 y uno de 8. Cuando faltaban 30, 45, 60 días, yo la veía que ella estaba preparando todo y los detallitos y el cuarto y todas esas cosas que las mujeres embarazadas preparan. Y por mi mente me decía, Dios mío, y esta mujer no piensa el dolor que representa un parto, no sabe lo que le viene encima, pero ella nunca pensó en eso. Y si lo pensó,
yo me imagino que eso no jugó un papel importante en su psiquis. Por eso es que la sabiduría del poder divino hizo que las mujeres fueran las que tuvieran niños y no nosotros. Si yo fuera el que hubiera estado embarazado, mi mente día y noche hubiera estado pensando nada más en el dolor cuando llegue el momento del alumbramiento. Pero las mujeres no piensan en eso. Las mujeres piensan en la maravilla del parto con vista a un nuevo ser que viene, o sea, a poderlo abrazar, a poderlo querer, a poderlo amar, pero no piensan en el dolor. Yo les recomendaría a las personas que no se concentren en el dolor, se concentren en lo que viene después, en ese pedacito del Padre Nuestro que dice, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros yo he tenido acceso a conversar con personas que han tenido una muerte clínica, han estado 15, 20, 30 minutos muertos, completamente muertos, sin actividad cerebral, sin actividad cardiovascular, sin respirar, muertos, certificados como muertos por los médicos y los paramédicos. Y luego, por un misterio, han regresado a la vida. Y yo investigué esto durante un tiempo para el programa mío de Fronteras de la Mente y mucho antes del programa para mi propio enriquecimiento personal. He entrevistado como 7 u 8 de esas personas. Y lo que esas personas vieron del otro lado es como, por ejemplo, si a un aborigen que vive hoy en el Amazonas, un compañero de la tribu, lo llevan a Disney, o lo llevan a Epcot, o lo llevan al Parque Universal, y después de 15 días allí visitando todos los aparatos y todas las maravillas y todas las cosas, lo regresan a la tribu, y él le cuenta a su compañero lo que vio. La diferencia entre vivir en la selva del Amazonas y haber estado dentro del parque de Disney o del parque de Epcot es una cosa abismal. Bueno, pues estas personas vienen de allá, del otro plano, y nos cuentan, por ejemplo, los edificios son de un cristal que emana diferentes vibraciones de luz. Pero entonces el alma recibe esas vibraciones de luz y las absorbe, y es como si fueran bálsamos de alegría y de felicidad. Las plantas emanan luz, hay colores que no conocemos aquí, hay música que nunca hemos escuchado acá. Es una cosa tan maravillosa, y eso es lo que debemos nosotros pensar, que esa maravilla que Dios tiene preparado para después de todo este proceso llamado por Él, llamado por Jesús, llamado por la Virgen, purificación, y llamado por los propios apóstoles, San Pablo, San Pedro en las epístolas, purificación. Eso es lo que viene para aquí. Y nuestra generación es la que va a ser testigo. Yo no sé si yo lo voy a ver, porque faltan, no sé, 5, 7, 8, 10, 12 años, yo no sé cuánto. Yo no sé si yo voy a ser martirizado, yo no sé si yo voy a morir por otra razón antes, pero si me toca vivirlo, mi generación, la de todos los televidentes, la tuya, va a ser testigo de lo único que se perdieron todos los santos de la iglesia que ya no están con nosotros. San Francisco, Padre Pío, San Pablo, Padre Pío, Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Faustina Kowalska, toda esa gente murió sin ver esto. Nosotros estamos llamados a verlo. Eso sí, vamos a ser pasados por el horno de la purificación. El oro, cuando sale mezclado con el carbón y con la tierra y con la cosa, es oscuro, es sucio. ¿Y cómo se purifica el oro para que se pueda hacer una joya? Con fuego y luego a martillazos, con fuego. Así nos van a purificar a nosotros para quitar toda esta inmundicia que hemos fabricado tanto en nuestro templo interior como a nuestro alrededor. La pornografía, toda esta industria del aborto, todo eso va a ser quemado por el fuego del Espíritu Santo. Y vamos a tener cielos nuevos y nueva tierra después de ese gran segundo Pentecostés. Y hace sentido porque el Señor, una palabra que resuena y es una promesa de Él, es que cielo y tierra pasarán, ¿ok? Pero su palabra no pasará. Es decir, que su palabra será la que rija el plan original de Dios con la creación y nosotros al tope de esa creación. Agustín, nos quedan aproximadamente 15 minutos de este programa y yo quisiera que nos explicaras y que invitaras a nuestros oyentes. ¿Qué consiste ese programa tuyo que tienes de Fronteras de la Mente? Que es interesante, algunos me han comentado, es que Agustín tiene un programa como de orden esotérico o quizás metafísico. Explícanos un poco en qué consiste Fronteras de la Mente.
¿Qué persigues con él? Déjame explicar, antes de explicar qué cosa es Fronteras de la Mente, mi propia evolución espiritual en los últimos tiempos. Como yo dije en el programa anterior que hicimos, la semana pasada o antes pasada, por un acto, yo fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación en Cuba cuando era niño. Mis tías eran catequistas durante la época de la persecución castrista en contra de los católicos y en contra de las iglesias protestantes en Cuba en los años 60. Luego yo fui para España cuando tenía 11 años de edad, cursé mis estudios de bachillerato en una academia religiosa, pero cuando yo vine para acá, para Estados Unidos, me alejé por completo de la iglesia. Y si bien estuve durante, tal vez entre los 18 y los 20 o 22 años, estuve en la iglesia, después de los 25 o 26 me alejé de la iglesia. No practicaba. En el año 1985, un amigo periodista me presentó unos sacerdotes que venían de Yugoslavia, de Medjugorje, para promover las apariciones de Medjugorje, y yo me convertí en el traductor de uno de esos pequeños libros que se escribieron en esos años de idioma inglés al idioma español. Y ahí fue que se me abrió una gran curiosidad y empecé a averiguar y empecé a leer y empecé a comprar libros y escuché charlas. Esto es antes de la internet, antes de los teléfonos celulares, todo era por fax y por teléfono de cable, de alambre. Y empecé a involucrarme en la iglesia, empecé a ir a los cenáculos, me enteré de la existencia del Padre Gobi, empecé a ir a los cenáculos del Rosario, empecé a hacer el Rosario, me confesé, volví a comulgar y empecé una práctica religiosa intensa. Mientras más yo adentraba en la práctica religiosa, más el Espíritu me revelaba cosas, me ponía en contacto con otras personas, me abría el discernimiento, que es algo que no se compra en una universidad, es un don del Espíritu. Y el discernimiento se me fue abriendo, me daba un poco de sabiduría yo le pedía que quería ser como un comunicador, un instrumento, una herramienta en el plan de propagar todo este conocimiento a otras personas para que otros tuvieran la misma oportunidad de conversión que yo había tenido. Y eso yo lo ejecuté de 1985 aproximadamente al año 2000. En el año 2000 yo tuve una serie de problemas personales y me fui alejando un poco de la iglesia. Y durante unos 5 o 6 años yo me alejé de la iglesia y no practiqué más. Luego yo me casé con Rosa. Rosa era una mujer que venía del movimiento del padre Emiliano Tardif de la República Dominicana, el gran predicador carismático católico. Y Rosa me volvió a llevar a la iglesia. Yo al principio fui casi que a regañadientes por acompañarle, por complacerla, pero tan pronto entré y me volvió a tocar el espíritu, volvió a abrir de nuevo el mismo apetito para la vida espiritual que había tenido y que luego yo perdí. Entonces, cuando yo saco Fronteras de la Mente dentro de una radio que es totalmente laica, para yo poderlo ir llevando a donde yo quería llevarlo, tuve que empezar a hacer unos programas donde tocamos, por ejemplo, el tema de la vida después de la muerte, a través de experiencias de médicos y de personas que han escrito libros luego de haber estado del otro lado. Toqué el tema de los extraterrestres a través de las experiencias de astronautas de la NASA y del programa espacial soviético, de lo que ellos han visto cuando han salido al espacio. Entonces, la temática del programa de Fronteras de la Mente ha ido evolucionando y en los últimos tiempos, yo diría que a lo largo de este propio año 2020, ya yo lo he ido adentrando más en cuestiones que tienen que ver con esta temática que estamos haciendo. Porque la idea siempre fue, acuérdate que a mí me escuchan ateos, claro, me escuchan gente que como yo ha estado alejado de la iglesia y son católicos de pacotilla, pero no practican, me escuchan evangélicos, me escuchan personas que a lo mejor son santeros. Entonces yo lo que he tratado de hacer es irles dorando la píldora, esa píldora que es para los parásitos es muy amarga. Entonces hay que dorarla con un poquito de miel de abeja, ponerle un poquito de mermelada de guayaba para que el niño no la rechace de entrada. Y he ido preparando, eso que quede aquí entre nosotros, que no lo vean los otros señores. He ido preparando eso para llegar entonces de una manera paulatina a hablar de estas cosas. Y ya los programas que yo estoy haciendo de Fronteras de la Mente, estoy hablando abiertamente de mística ascética, de necesidad de oración,
de los mensajes de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, pero he tenido que hacerlo de una manera gradual para llevarlo de la A a la Z sin que haya un rechazo y sin que la propia emisora me diga, basta ya. Claro, claro. Muy bien, excelente. No, a mí me fascina. Yo te voy a ser honesto. Cuando escuché el primero acerca de profecía, el Sí. Profecías 1, me encantó. Escuché Profecías 2 y entonces esos dos programas fueron los que me llevaron a contactar a Mauricio Osaeta. Okay, porque Y yo hablé de entonces, Mauricio. Yo a sí, Mauricio sí. no lo conozco. Yo he intercambiado con Mauricio 3 o 4 correos electrónicos nada más, pero yo no lo conozco. Pero Mauricio es un investigador de una profundidad tan grande que en mi vida, yo he conocido a un laico que sin una experiencia de tener un título de teología y 20 años de estudios teológicos, porque Mauricio trabajaba en Hewlett Packard hasta hace 4 o 5 años y salió de ahí y hoy en día está haciendo lo que hace. Yo en mi vida he visto, y créame, yo he entrevistado cardenales, arzobispos, teólogos, gente de un background extraordinario. Nunca yo había escuchado a una persona con 3 o 4 años de investigaciones autóctonas por él mismo, autodidactas, tener esta profundidad bíblica donde va a un pasaje. Por ejemplo, yo nunca había encontrado en la Biblia que se hablara de la iluminación de la conciencia, del gran aviso que viene, de esa efusión del segundo Pentecostés. Mauricio ha encontrado 5 o 6 pasajes bíblicos donde se habla de eso, de una manera un poco, hay que verlo, pero dice, y Dios removerá todas las escamas y las conciencias quedarán iluminadas. Bueno, ahí está la explicación, pero Mauricio lo ha encontrado y hay una sola forma de entenderlo. El Espíritu Santo le echó un chorro de luz, de discernimiento y de sabiduría encima en la medida en que él se fue abriendo y fue pidiendo y fue sometiéndose a la voluntad de Dios. Él ha hecho un trabajo que Formidable. para muchos lo critican, para otros lo iluminan, pues así es la vida en este plano. Nos criticarán a nosotros, a mí mucho más que a ti, porque yo camino con un pie en el mundo y en la radio comercial y en el otro pie en estas cosas. Tú no, pero yo sí, a mí me criticarán mucho más, pero en el fondo estamos ofreciéndonos como herramientas muy simples, muy humildes para el plan salvífico del Señor. Y si algo quiero que quede claro a todos nuestros oyentes, la intención de este programa en la iglesia es plantear todo aquello que nos permita conocer para poder amar y defender nuestra iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Que si en ese sentido yo tengo que traer a la palestra la voz de un Mauricio Osaeta, lo hago. Si tengo que traer a un padre como por ejemplo el padre Justo Lofeudo, que les recomiendo a quien no haya visto el programa Apostasía en la Iglesia con el padre Justo, que lo oigan y lo vean, porque y de igual manera todo aquel que tenga un mensaje que nos permita ampliar el conocimiento para llegar a un mejor discernimiento de la verdad, ese es el objetivo que perseguimos en este programa. Mira, ¿quién era Saulo de Tarso? Un asesino, un asesino. Saulo de Tarso mataba a cristianos. Saulo de Tarso le dijo a los judíos, me voy a ir, creo que iba para Damasco. Voy a matar cristianos ahí, voy a matar cristianos. Y en el camino, al que le mataron fue a él. Jesús lo cogió, se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso pasó en un instante, de ser un asesino, perseguidor de cristianos, a ser el propagador más grande que ha tenido la cristiandad. Desde el día que Cristo resucitó hasta el día de hoy, no hay ningún otro, ni San Judas, ni San Pedro, ni los papas. Saulo de Tarso, que luego pasó a ser San Pablo, es el mayor propagador del cristianismo a nivel mundial históricamente. Pasó en un instante de ser un asesino anticristiano a ser un propagador de la cristiandad y del cristianismo. Entonces, ese segundo Pentecostés va a producir muchos Saulos de Tarso, gente que han estado metidos hasta las orejas en el pecado, en el mal, y que cuando llegue ese momento del segundo Pentecostés del gran aviso, se van a convertir en llamas de amor, de fervor, de evangelización. Pero antes tiene que venir la apostasía. Entonces, Mauricio y tantos como él
están siendo transformados, están siendo sacados así por los pelos, por la Virgen, por los ángeles, por Jesucristo, están siendo sacados del mundo y llevados a este plano, y tú y yo, para propagar y para, con el poder de nuestra palabra, de nuestros medios de comunicación, abrir los ojos y por lo menos difundir el mensaje. Y como dice la palabra, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Habrá quien rechaza y habrá quien dirá, mira, un par de locos ahí hablando tonterías que no están aprobadas y criticando esto y criticando. Bueno, está bien, pero quizás otra persona con un poco más de discernimiento o de curiosidad o de hambre espiritual escucha una cosa de esta, busca, investiga, la contrasta y por ahí empieza a profundizar en los caminos de una nueva evangelización. Y es curioso porque, por ejemplo, hicimos un programa con el padre Jordi Rivero. Excelente. Y el padre Jordi es testimonio y es testigo de que el Señor tiene un plan y que la Santísima Virgen tiene un plan de crear un ejército, en diferentes lugares geográficos, en diferentes momentos históricos, y podemos hablar del padre Luis de Montfort y podemos hablar de cantidad de personas a quienes la Virgen les revela ese plan de los dos corazones. Y en Miami somos testigos de una orden religiosa de los corazones traspasados de Jesús y María, ayudada a fundar por él. Sí, con la madre Adela Galindo. Y está, pero creciendo a borbotones y expandiéndose en varios países. Entonces, creo que nos falta tiempo, Agustín, para seguir hablando de estos temas tan interesantes y tan provechosos para el que quiera sacarle provecho. Nada más una última reflexión. En los años 70, 80 y 90, el movimiento de la nueva evangelización del que habló Juan Pablo II fue hecho por sacerdotes, por el movimiento sacerdotal mariano que fundó el padre Gobi durante una visita a Fátima en 1972 y que en 1995 llegó a tener 100.000 sacerdotes en cenáculos de oración en el mundo entero. Ese movimiento fue la evangelización eclesial. Después que se apagó el movimiento sacerdotal mariano, la segunda evangelización, esta de ahora, nos toca a nosotros los laicos. Y está sobre nuestros hombros el trabajo de evangelizar, porque no podemos, la apostasía dentro de la iglesia es tan grande, tan grande, tan grande, los enfrentamientos son tan grandes, la persecución de los propios pocos sacerdotes que quedan con esta propia idea y esta claridad mental, están siendo apagados, están siendo perseguidos, eclipsados. Al padre Altman lo acaban de prácticamente que silenciar. Entonces nos queda a nosotros, los laicos, avanzar este conocimiento y avanzar estas palabras de Cristo y de María, para que todo el mundo las conozca. Pues lamentablemente llegamos así al final de este programa. Agustín, te agradezco nuevamente y creo que es necesario que continuemos haciendo otros programas para seguir profundizando en estos temas que tanto bien le hacen a nuestra audiencia, aunque a unos critiquen, es válido, aquí no hay imposición. Pero les reitero, aquí lo que queremos es que tengan la información para que les permita profundizar en el discernimiento y poder conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Agustín. Muchas gracias, quedo completamente a tus órdenes. Muy bien. Hasta un próximo miércoles a las 5 de la tarde a través de Radio María, una sola radio, una sola misión. Esto fue En la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres